En este apartado vamos a revisar cómo podemos conectar Tableau a los datos existentes en un archivo PDF y cómo configurar dicha fuente de datos. Simplemente una nota a tener en cuenta es que Tableau no admite los idiomas escritos de derecha a izquierda, los RTL. Si el documento PDF incluyese texto en ese formato RTL, los caracteres podrían aparecer en orden inverso en Tableau. Bien, veamos el proceso. Para ver este tipo de conexión, vamos a tomar como ejemplo un fichero de la Directiva Europea Solvencia II, de las compañías aseguradoras europeas. Es un fichero Open Data y está accesible a todo el público en el portal de datos abiertos de la Unión Europea, en la página que vemos a continuación. ¿Vale? En el portal de datos abiertos de la Unión Europea, pues tenemos ciertos ficheros con este formato y vamos a coger este concretamente como ejemplo. ¿Vale? Tal cual especifica la descripción del fichero, indica que se trata de una serie histórica de datos financieros de las empresas de seguros europeas y se actualiza trimestralmente. Las nuevas estadísticas, vamos a abrir el fichero, ¿vale? Aquí hace una introducción, cuenta un poco los datos que contiene, etcétera. Vemos que hace un análisis, vemos que hay una tabla, hay diferentes gráficas. Este fichero se dejará en la plataforma para que lo podáis descargar y practicar con él. Y bueno, simplemente como estamos diciendo una pequeña introducción para saber qué tipo de datos estamos manejando, pues son las nuevas estadísticas de seguros de EIOPA que se basan en información de informes periódicos de Solvencia II de empresas y grupos de seguros de la Unión Europea. Estas estadísticas proporcionan la imagen más actualizada y completa del sector asegurador europeo, incluidos los desgloses por países, la distribución de las variables clave, lo que permite la comparabilidad de datos de alta calidad. ¿Vale? Bueno, como siempre, pues lo dicho, que este fichero lo tenéis disponible en la plataforma y lo vais a poder descargar y manejar. Más allá de la información que contenga y del sector del cual se trate, que en este caso es información estadística de seguros, de inversiones, etcétera, lo que nos interesa es ver con un ejemplo práctico cómo podemos utilizar este tipo de ficheros PDF para analizar en Tableau, así como entender algunas de las limitaciones existentes con respecto al uso de este tipo de fuente. Para que Tableau pueda identificar como fuente de datos, necesita que el documento tenga tablas, puesto que si no, no realiza dicha identificación. Este documento que hemos seleccionado, que tiene en este caso 9 páginas, ya hemos visto que tiene una tabla en la página 3 y otra tabla en la página 9. Tableau hará un escaneo, ahora lo veremos cómo, hará un escaneo, identificará los datos que estén recogidos en tablas. Y como estamos diciendo, si intentamos cargar un fichero PDF que no contiene tablas, Tableau no lo va a identificar. Bien, pues vamos a Tableau. Una vez que tenemos, que estamos dentro de Tableau, iríamos a conectar y hacemos clic en archivo PDF. ¿Vale? Bien, vamos a abrir el fichero que hemos descargado de la página que hemos visto. Aquí en formato de archivo vemos que es PDF, es la extensión. Hacemos clic en abrir. Vemos que se nos abre un cuadro de diálogo denominado escanear archivo PDF, donde especificamos las páginas del archivo en las que queremos que Tableau busque las tablas. Se puede elegir entre escanear tablas en todas las páginas, en solo una única página, o bien citando un intervalo de páginas. Debemos saber que el escaneo contabiliza la primera página del archivo como la página 1, de forma parecida a la mayoría de los lectores de PDF. Al escanear tablas, especificamos el número de página que muestra el lector PDF y no el número de página que el documento pudiera estar utilizando, que podría o no empezar en la página 1. En este caso, el fichero de ejemplo que hemos elegido coincide en que la página 1 coincide con su propia numeración. Por ahora, como ya hemos revisado el documento y hemos verificado que la tabla que queremos analizar o visualizar con Tableau se encuentra en la hoja 3, especificaríamos esa simple hoja. En página individual seleccionaríamos y a Tableau le indicamos en qué página se encuentra la tabla que queremos escanear. Introduciríamos la página número 3 y le daríamos a aceptar.
A continuación hemos visto que se nos ha abierto la fuente de datos y ya ha identificado la tabla. En esta página de fuente de datos podemos realizar ciertas acciones de manipulación para adaptar nuestra fuente de datos. Entre otras, las acciones las que podríamos realizar sería seleccionar, por ejemplo, un nombre más apropiado o más intuitivo de la fuente de datos. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a renombrar nuestra fuente de datos. Vemos que el nombre que indica a las tablas reconocidas también las pone por defecto mediante la regla de página y la tabla. En este caso concreto, la tabla que existe en la página 3, pues la ha cargado aquí y vemos que como únicamente había una tabla, pues la he enumerado con el número 1. En caso de que Tableau hubiese identificado más de una tabla en una página, la segunda parte del nombre de la tabla podría indicar dos cosas, o bien que Tableau ha identificado otra tabla o subtabla única en la página, o bien que Tableau ha interpretado de otra manera la tabla de la página. Tableau puede ofrecer varias interpretaciones de una tabla en función de cómo se presente esta en el archivo PDF. En base al PDF origen que estamos utilizando, podemos renombrar la tabla recogiendo su nomenclatura correcta. ¿Vale? Si vamos al fichero, vemos que la tabla tiene su propia nomenclatura, podríamos copiarla y en la página de fuente de datos podríamos renombrarla. Si queremos renombrarla en el lienzo, le daríamos doble clic y automáticamente podríamos pegar el nombre que queremos. Comentar que al hacer el escaneo hemos elegido una página individual y en esta página había una sola tabla. Por tanto, como solo existía una tabla, automáticamente cuando hemos abierto, Tableau ha cargado la tabla en el lienzo. Si hubieran existido más tablas, en el lienzo no hubiera aparecido ninguna tabla ya precargada y habrían aparecido aquí en la sección de tablas listas para arrastrar y realizar las manipulaciones. Antes de pasar a la hoja donde analizaremos los datos extraídos, vamos a revisar algunas posibilidades adicionales que Tableau nos ofrece a la hora de configurar este tipo de fuente de datos. Vamos a ver algunas acciones, por tanto, que podríamos hacer. Con estos datos podríamos, entre otras, incorporar más datos a la fuente de datos, añadiendo otras tablas del mismo documento o conectándose a los datos de otra base de datos. Por tanto, podríamos añadir más datos de otra base de datos. En el panel de la izquierda, si hacemos clic en añadir, en este botón de aquí, al lado de conexiones, vemos que automáticamente se nos abre el panel para poder elegir una nueva conexión. Si aquí no tuviésemos todos los conectores disponibles, también podríamos desde datos, en la barra de herramientas, desde datos, nueva fuente de datos, y aquí ahora tendríamos todos los conectores disponibles. Otra opción que nos da es añadir más datos desde el archivo actual. Desde el panel de la izquierda, en la conexión, podemos pinchar en la flecha del desplegable y elegir volver a escanear documento. ¿Vale? Aquí nos da la opción de que cuando hemos abierto el documento, cuando lo hemos cargado inicialmente, hemos indicado una única página. Una vez que hemos visualizado los datos, que hemos hecho ciertas configuraciones y vemos que quizás sea necesario, nos da la opción de volver a escanear el documento PDF. Vamos a clicar. Si seleccionamos ahora todo el documento, vemos que tenemos disponibles las tablas que han identificado en el panel de la izquierda. Bueno, si le damos a todo, por ejemplo, vemos que automáticamente ha cargado las tablas que Tableau ha identificado.
En este caso vemos que además de la tabla de la página 9 y la tabla de la página 3, Tableau ha identificado una tabla en la página 1. ¿Vale? Si arrastramos al lienzo para ver qué datos, bueno, pues vemos que Tableau ha hecho una mala identificación porque verdaderamente esta información no es una tabla, aunque Tableau lo ha identificado como tabla. Bueno, por tanto, podríamos dar a eliminar y dejaríamos el lienzo vacío. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar varias tablas al lienzo para combinar datos mediante una unión o combinación. Vemos que si arrastramos las tablas de la página 3 y 9, ¿vale? Me lo he hecho mal, espera. Aquí seleccionamos los dos, vemos que directamente Tableau identifica los campos por los que nos abre el asistente, por los que queramos cruzar y hacer la unión. En este caso, bueno, pues es correcto por el primer campo, ya que ambos es la información de país. ¿Vale? Aquí tendríamos la opción de configurar la unión de las diferentes tablas, si la relación es 1 a 1 en este caso, etc. ¿Vale? Podríamos también, otra opción, es configurar las opciones de tablas. Las opciones de tablas se pueden establecer si no tenemos seleccionado el intérprete de datos. En la parte de la izquierda del manejo de la fuente de datos vemos que tenemos la opción de intérprete de datos. Por ahora vamos a remover del lienzo la tabla de la página 9 y nos quedamos únicamente con la tabla de la página 3. En el lienzo hacemos clic en la flecha desplegable de la tabla y especificamos si los datos incluyen nombres de campos en la primera fila. Vemos que automáticamente Tableau tiene de forma predefinida marcada esta opción. Si nosotros nos fijamos, la nomenclatura que tenemos aquí, que Tableau ha identificado, se corresponde con lo que hay en la tabla del fichero de origen. Si los nombres de los campos no están incluidos, Tableau lo que hace es generar unos automáticamente. Si, por ejemplo, aquí le damos a generar campos automáticamente, vemos que directamente ha puesto F1, campo 1, campo 2, campo 3, etcétera, hasta el último campo, la última columna identificada de la tabla, y ha metido dentro del registro como primer registro lo que es el encabezado de la página. Por ahora vamos a dejar seleccionada la opción de generar los nombres de las columnas de manera automática. Para limpiar los datos podemos utilizar el intérprete de datos. Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, nos solicitará que utilicemos el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que podamos usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. En el panel de la izquierda, por tanto, podemos seleccionar el intérprete de datos. Y vemos que él solo hace ajustes como el nombre de las columnas, algunos formatos de campo, etc. Vemos que aquí, por ejemplo, los porcentajes los ha modificado. Bien, aquí está como string, tiene un valor de 74,7%, por ejemplo, para Austria, este primer campo. Sin embargo, cuando utilizamos el intérprete, vemos que lo modifica. ¿Vale? En este caso, lo vamos a dejar sin seleccionar, porque vemos que el ajuste que hace pues no nos conviene.
Debemos también tener en cuenta ciertos consejos y algunas recomendaciones cuando estamos trabajando con archivos PDF en Tableau. Algunos de estos consejos sería, por ejemplo, recordar que utilizamos el conector de archivos PDF para identificar solo las tablas del archivo PDF. Hemos dicho que la función principal del conector de archivo PDF es buscar e identificar las tablas que hay en el archivo PDF. Por lo tanto, lo que hace es ignorar el resto de la información que hay en el archivo y que no parece formar parte de una tabla, incluidos títulos, subtítulos, notas a pie de página, etcétera. Si una de estas áreas almacena datos relacionados, por ejemplo, en el título de la tabla, podemos utilizar Tableau para exportar los datos del archivo PDF a un archivo CSV, añadir manualmente los datos almacenados en el título de la tabla y, por último, conectarnos al archivo CSV que hemos modificado y adaptado. Pero, como veis, esto que estamos comentando nos requeriría de tareas manuales, porque en este caso Tableau no lo habría identificado como podríamos esperar o como nos hubiera gustado. Otra recomendación que tenemos que tener en cuenta es que debemos utilizar tablas estándar. Por lo general, Tableau funciona mejor con tablas estándar. Lo ideal sería que las tablas del archivo PDF tuvieran encabezados de columna en una única línea y valores de fila también en una única línea. Los colores y el sombreado utilizados dentro o alrededor de las tablas puede afectar al modo de identificación de las tablas. Es posible que las tablas que tienen un formato único se tengan que limpiar o editar manualmente fuera de Tableau. El formato único puede incluir encabezados jerárquicos, nombres de encabezados que abarcan varias líneas, valores de filas que abarcan varias líneas, encabezados en ángulo y tablas apiladas. Otro consejo o recomendación es que validemos los datos. Es conveniente asegurarnos de validar los datos contenidos en las tablas que Tableau identifica en el archivo PDF. ¿Vale? El contenido que se previsualiza es bueno, pues ver que verdaderamente los formatos son los que esperamos, que tenemos, pues que el número de columnas son las adecuadas, que no hay lío ni errores en los encabezados ni en el nombre de las columnas, que veamos, por ejemplo, que las cifras, como aquí cuando hemos utilizado el intérprete de datos, verdaderamente esté interpretando correctamente, etcétera. Debemos intentar también no utilizar tablas que abarquen varias páginas. Si el archivo PDF contiene una tabla que abarca varias páginas, Tableau lo va a interpretar como si fueran varias tablas. Para corregir este problema, podríamos utilizar una unión luego para combinar ambas tablas, pero de entrada lo identificarían como tablas independientes. Otra recomendación es seleccionar un documento y un rango y que no identifique una tabla. Al conectarnos a un archivo PDF cuyo rango no contiene una tabla que Tableau pueda identificar, lo que vamos a hacer es recibir un error. Imaginemos que intentamos reescanear el documento y, por ejemplo, seleccionamos la página 2 donde no existe. ¿Vale? Pues vamos a hacer el ejemplo para que lo veáis. Si le damos a volver a escanear el archivo, si le doy a la página individual, le doy a la página 2, que sabemos que no hay tabla, va a buscar y nos dice que hay un error, ¿vale? Porque no es capaz de conectar y de extraer esos datos. Es recomendable no utilizar archivos PDF que estén protegidos con contraseña, ya que después de conectarnos a un archivo PDF y escanear las tablas que pueda tener, es posible que recibamos un error, ya que Tableau nos dirá que no admite las conexiones a archivos PDF que estén protegidos con contraseña. Otro comentario sería asignar un alias a los valores que se interpretan de forma diferente o incorrecta. Puede que veamos que algunos valores de la cuadrícula de datos, de aquí, ¿vale? De la sección de datos, se interpretan de manera diferente que lo que está en el archivo PDF. Podemos corregir esta interpretación pues, utilizando alias para cambiar el nombre de determinados valores de un campo. En este ejemplo, el mapeo se corresponde correctamente con el contenido de la tabla de la fuente de datos, pero si necesitásemos cambiar algo, pues como mencionamos, usaríamos los alias. Aquí, por ejemplo, con estos datos que hemos cargado, esta tabla que tiene pues, concretamente 32 filas, vemos que la extracción se hace bastante bien. Pero bueno, si quisiéramos ver un ejemplo, mismamente podríamos cambiar el total. Si lo quisiéramos cambiar, por ejemplo, por total asset, pues para ahí en la columna, en la primera columna, si pinchamos en el botón derecho y creamos un alias,
aquí nos dejaría hacer la configuración que queramos. Y, por ejemplo, en vez de que se denomine total, quisiéramos poner total asset, simplemente lo renombraría en esta parte de aquí como total asset. Le doy a aceptar y automáticamente la cuadrícula me queda ya con este alias. Otro comentario es resolver los encabezados de columna que se interpretan como valores de la tabla. Es posible que también veamos que algunos encabezados de columna de la cuadrícula de datos en el archivo PDF se interpretan como valores de tabla. Esto puede suceder si el archivo PDF contiene tablas con un formato único o encabezados jerárquicos. En este caso, se debe usar primero el intérprete de datos. Si el intérprete de datos no resuelve este error, nos plantearemos la posibilidad de cambiar manualmente el nombre de las columnas por los nombres adecuados y de hacer los filtros que necesitemos pues hacer los filtros de manera que nos quedemos finalmente con la información correcta y que esté acorde a la tabla. Esto último que hemos comentado lo podríamos ver con, pues podríamos ver con un ejemplo en la página, si nos vamos a la tabla de la página 9. Si, por ejemplo, vamos a eliminar del lienzo la tabla página 3, arrastramos la tabla página 9, vemos que automáticamente cuando Tableau hace la carga, ha hecho la identificación, vemos que aquí, la interpretación que ha hecho no es la que esperamos, no es la correcta. Vemos que hay registros que no están correctamente identificados, ya que el encabezado de la tabla en el documento PDF tiene distintos niveles. Si nos vamos al fichero origen para tener una referencia y entender el por qué, vemos que el encabezado tiene varios niveles, ¿vale? ¿Veis? Entonces, esto a Tableau le hace descuadrar y no sacar bien los datos de los encabezados. Si damos al intérprete de datos, vemos que automáticamente, la parte de los encabezados lo ha hecho correctamente, ¿vale? Si el intérprete no lo hubiera identificado como nosotros queremos, esto hay una manera manual o hay una forma manual de manejar este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, pues esto es como Tableau lo identifica de forma predefinida, ¿no? Cuando hacemos el escaneo, lo vamos a hacer de forma manual. Aquí podemos, lo primero, renombrar algunas columnas, ¿no? Podemos identificarlas según su nombre en la fuente de origen y bueno, pues para ello vamos a empezar a renombrar algunas. Por ejemplo, el F1 vamos a denominarlo país. Este le podemos llamar SCR AVG, que es el ratio SCR. Este le podemos llamar SCR 25%, este SCR 50%, SCR 75%. La columna 6 ya cambiaría y se correspondería con el ratio MCR. La columna 7 es el MCR el 25%, la F8 es el MCR 50% y la última, la columna 9, es el MCR 75%. Esto lo hemos denominado así porque al final vemos que el primer bloque se corresponde al ratio SCR y el segundo al MCR. De ahí que hayamos utilizado para identificar los dos bloques. También es conveniente revisar el formato de las columnas y ver si el tipo de datos es el que se corresponde. Vemos que automáticamente aquí
Tableau ha identificado todas las columnas como texto, tipo texto, independientemente de que sea un porcentaje, etcétera. Bueno, en este caso vamos a modificar los formatos y vamos a introducirlos como numérico. Ya que esto estamos hablando de porcentajes. Bien, una vez que hemos adaptado y hemos configurado el formato de los campos, vemos que hay filas con nulos, que lo correcto sería excluirlos. Para ello, vamos al bloque de filtrar, que se encuentra en la parte superior derecha, y vamos a añadir un filtro. Aquí, en la parte esta de filtros, daríamos a añadir. Seleccionamos, por ejemplo, la columna país y aquí podríamos seleccionar nulo y excluir. Con esto lo que le estamos diciendo es a Tableau que me excluya, que me quite todas las filas que tienen el campo país nulo y por tanto el resto de la información vemos que con la configuración que hemos hecho también está nula. Bueno, ya vemos que tenemos ahora la cuadrícula de datos limpia. Vemos que en la parte de filtros nos indica Tableau que actualmente tenemos un filtro activo, ¿vale? Antes aparecía 0 filtros, ahora vemos que aparece ya 1. Con estos ajustes realizados, si consideramos que ya tenemos listos los datos extraídos del PDF, podríamos o bien hacer una unión de las tablas en el lienzo, ¿vale? Si queremos trabajar con varias tablas, o bien podríamos pasar directamente ya a las hojas de trabajo para empezar a trabajar. Por último, antes de pasar a la hoja de análisis, vamos a revisar el formato de las columnas, así como la nomenclatura para que sea más fácil de utilizar. Vamos a arrastrar también la página 3 al lienzo, ya que la vamos a utilizar también en nuestros análisis posteriores. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí vemos que enlazaríamos país con país. Vamos a configurar, porque sabemos que hay un único registro por cada país, por tanto, aquí en la cardinalidad sería 1 a 1, ya que en cada una de las tablas tenemos un único registro por país. Aquí en la tabla página 3 vemos que el nombre de las columnas, como estábamos diciendo, pues no es el más, quizá no sea el más apropiado. Aquí lo que vamos a hacer en esta tabla 3 es poner las columnas del primer bloque, que serían estas dos. Si nos vamos aquí, nos fijamos en cómo está el origen. Vemos que hay como 4 bloques. Para el análisis, pues nos podemos quedar con el primer bloque. Y bueno, vamos a ponerlas lo primero también como numéricos. Vemos que automáticamente cuando marcamos numérico, aquí Tableau no hace correctamente la conversión de forma correcta. Entonces aquí vamos a tener que aplicar una sintaxis, una regla para poder hacer esa conversión de tipos. El problema que tiene aquí Tableau es que no identifica correctamente porque si os fijáis hay espacios entre el 2 y el 8, ¿no? Es decir, entre la separación de los millares, pues lo hace con un espacio. Entonces, Tableau no es capaz de hacerlo automáticamente y necesitamos forzar su formato mediante sintaxis correcta. En este caso, lo que podemos hacer es crear un campo calculado nuevo. Con el botón derecho, en la columna podríamos crear campo calculado nuevo, si queremos. Y aquí
pues bueno, tendríamos que escribir la sintaxis. De forma fácil, lo que podemos hacer es meter una función replace que lo que y le indico los parámetros. La función replace lo que le voy a decir es sobre el campo, sobre la columna millones de euros, lo que quiero es que aquellos caracteres en blanco, aquellos espacios en blanco que me identifiques, lo que quiero es que me los sustituyas por nada, es decir, que me los elimines. Con esto le estaría eliminando. Y para que asegurarnos que no lo hace correctamente, podemos también forzar y ya directamente le podemos indicar aquí que nos lo convierta en un entero. ¿Vale? Vemos que esta sintaxis la valida Tableau. Aquí nos dice que el cálculo es válido. Si aquí faltase, por ejemplo, algo, nos faltase, por ejemplo, el paréntesis, etcétera, vemos que Tableau nos dice que el cálculo tiene errores y hasta que no está correcto, pues no nos indica la validez. Ahí podríamos aceptar. Aquí le daríamos a aceptar, vemos que automáticamente ha generado el campo nuevo. Aquí en el campo de porcentaje vamos a definirlo también como decimal. Vemos que Tableau lo hace automáticamente, pero el valor no sería como el que esperamos, porque es lo que veíamos antes con el intérprete de datos. Si yo lo pongo en cadena, tengo 74,7% para Austria, mientras que Tableau cuando me lo transforma en 7. ¿Vale? Vamos a hacer también una pequeña transformación. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de forma similar a la que hemos hecho con el otro campo. Vamos a generar un campo calculado nuevo. En este caso le decimos que el campo es este. Vamos a hacer un replace del campo de porcentaje, que es lo que me lo estaba haciendo de forma errónea. Y bueno, vamos a decirle que nos lo identifique mejor como decimal directamente, en vez de como entero. Bueno, ahora aquí se me ha colado un punto. Bueno, aquí el problema es que, vamos a cerrar un segundo, aquí se nos ha quedado mal, no lo identifica, vamos a hacerlo bien con el campo original, sin haberlo forzado para que tenga eso. Vamos a replace, le vamos a decir que nos lo sustituya. Vale, y ahora, bueno, ya nos dice que el campo es válido. Le damos a aceptar y vemos que hemos generado el campo calculado. Vamos a renombrarlo, lo podemos renombrar, por ejemplo, como, pues, no sé, porcentaje, formato en 100, por ejemplo. En este le vamos a renombrar también para que luego sea más fácil a la hora de hacer los análisis, formato, por ejemplo, para saber qué es el que ya está formateado. Para simplificar la visualización del ejemplo, lo que podemos hacer es ocultar aquellas columnas que no nos interesa analizar. Para este ejercicio que estamos viendo, pues ya hemos dicho que nos vamos a quedar únicamente con el primer bloque, que se corresponde a las cifras de investment. Por tanto, bueno, pues podemos ocultar el resto de columnas, de manera que luego en la hoja de análisis pues no nos aparezcan y nos distorsione. Pues ahí ya tendríamos las columnas que nos interesan. Bien, viendo esta preconfiguración que hemos hecho con la extracción de Tableau de los datos del fichero PDF, lo que podemos hacer ahora es pasar a la parte de análisis y a las hojas de trabajo y vamos a definir algún KPI
para ver cómo lo podríamos definir en base a estos datos extraídos. El primer KPI que podemos obtener, por ejemplo, es pues sobre los datos de la página 3. Minimizamos, si queréis, la página 9 mientras no estemos trabajando con ella para que no distorsione, ¿vale? Para que sea más fácil la visualización a la hora de buscar aquí los componentes que queremos manejar. Y bueno, sobre la tabla página 3, lo que podemos hacer es una visualización de los países en orden de su volumen, por ejemplo, de investment. Pues bueno, aquí lo que haríamos sería arrastrar el país. En este caso sabemos que no lo hemos renombrado, sabemos que es la primera columna, la F1, lo podemos arrastrar a filas. Desde dimensiones arrastraríamos el EUR a columnas. Vemos que lo que ha hecho Tableau a la hora de generar es crearnos una tabla con los datos ABC. Esto sucede porque lo que hemos arrastrado ahora pensando que era el campo numérico que hemos generado no lo es. De hecho, lo que hemos arrastrado es una dimensión, ¿vale? Para ello habíamos creado esta misma columna ya como campo calculado con el formato numérico correcto. Por tanto, vamos a eliminarla de aquí y vamos a arrastrar la que hemos creado como numérico. Por defecto, con estos componentes, Tableau lo que hace es sacar una gráfica del tipo de barras horizontales. Podemos ordenar los valores de la gráfica de mayor a menor. El título de la hoja lo podríamos cambiar, por ejemplo, pues en EUR millions, ¿no? O millones. Y bueno. Y por darle un poquito más de visual de color y mejorar el aspecto visual, podríamos arrastrar la medida que estamos analizando pues a colores. Vemos cómo hace el degradado y vemos, pues bueno, vemos el valor mínimo, el valor máximo. Y aquí podríamos, si queremos, pues editarlo. Podemos editar los colores y elegir otro rango que nos convenga más. Pues, por ejemplo, pues no sé, temperatura divergente, ¿vale? Vamos a darle a usar rango de color completo, aplicar y aceptar, ¿vale? Bueno, pues vemos ahora de una forma fácil y rápida hemos obtenido la visualización de los países según su orden, según la cantidad de volumen de investment. Este KPI, como hemos dicho, lo hemos extraído únicamente con datos de la tabla página 3. A continuación, vamos a ver otro KPI. Para ello, vamos a crear la hoja número 2. Vamos a crear un nuevo KPI. Ahora vamos a manejar únicamente datos de la tabla página 9. Y bueno, el KPI podría ser pues, hacer una pequeña visualización de manera que para cada país identificado representemos las medias de los ratios pues, MCR y SCR, ¿no? En el panel de dimensiones, en la carpeta de la tabla página 9, que es la que vamos a utilizar, vamos a arrastrar el campo país a lienzo. País lo arrastramos a lienzo. Convertimos MCR a AVG a medida, ¿vale? Vemos que MCR a AVG actualmente está como dimensión. Si lo convertimos a medida, ¿vale? Aquí directamente vemos que ha cambiado de color y ya me lo está identificando como medida. Vamos a convertir también SCR a medida. Vemos también que lo ha creado como medida. Vamos a arrastrar ahora MCR a columnas. Vamos a arrastrar SCR también a columnas. Vemos que ha generado dos gráficas independientes,
una con cada una de las métricas que tenemos en la sección de columnas. Y bueno, pues para adaptar la gráfica lo que podemos hacer es en el panel de mostrarme podemos cambiar. Podemos elegir, por ejemplo, pues barras paralelas para que me muestren las dos métricas. Vemos que automáticamente Tableau ha hecho ciertas configuraciones cuando hemos seleccionado este tipo de gráfica. Aquí ahora vamos a darle la vuelta a la gráfica, vamos a rotar filas y columnas, de manera que nos quede con este aspecto. El color que ha marcado por defecto Tableau es naranja y azul. Podemos modificar los colores. Podemos editar los colores. Por ejemplo, podemos elegir el gris en vez de ese amarillo, ese naranja que había sacado. Y bueno, en este tipo de situaciones en las que tenemos varias métricas y una dimensión, si lo que queremos ordenar es la gráfica, vamos a ver que aunque yo le dé a ordenar, no me lo va a hacer como cuando en otros ejemplos hemos visto que teniendo una métrica y una dimensión, al ordenar me ordena la gráfica entera. Aquí vemos que aunque yo le dé a ordenar, no ordena la gráfica como quizá nosotros esperásemos. En estos casos lo que tenemos que hacer es seleccionar la dimensión que queremos ordenar. Y bueno, pues en este caso lo que queremos ordenar es la dimensión país. Si le damos a ordenar, automáticamente nos aparece el asistente para ordenar este campo. Hay que elegir un criterio hay que elegir aquí en el desplegable ordenar por. Vamos a decirle que lo vamos a hacer por un campo. El criterio de ordenamiento le vamos a decir que, por ejemplo, sea descendente. En el nombre del campo hay que decirle por qué campo queremos ordenar. En este caso tenemos dos métricas, pues por ejemplo, por MCR AVG, que es una de las que tenemos, y en la agregación, en el parámetro de agregación, hay que indicarle sobre cuál va a ser la agregación que queremos aplicar. En este caso, como solo hay un registro por cada país, daría igual que utilicemos la suma o el promedio, ¿vale? Si lo dejamos como suma, pues estaría correcto, ¿vale? Y vemos que automáticamente la tabla ha quedado ordenada de mayor a menor en función del MCR, ¿vale? ¿Veis cómo ha quedado? Bien, en este segundo KPI hemos manejado datos de la tabla página 9. Y bueno, pues ahora vamos a hacer un último KPI con estos datos, de manera que veamos cómo quedaría el manejo de ambas tablas en una misma visualización, en un mismo análisis. Generamos la hoja 3. Y aquí lo que podemos sacar en este tercer KPI es la vista por países, donde se muestra el porcentaje de investment de la tabla página 3 con el ratio MCR-AVG de la tabla página 9. Por tanto, de la tabla página 3 vamos a arrastrar país. Vamos a la tabla página 3, vamos a arrastrar país, por ejemplo, al lienzo. De la tabla página 3 también podríamos arrastrar el campo formato. Podemos arrastrar la medida MCR-AVG de la tabla página 9. Vamos a arrastrarlo a columnas. Vemos automáticamente que me ha generado dos tablas independientes, como ha pasado en el KPI anterior. Vamos a hacer lo mismo de cambiar el tipo de gráfica. Vamos a seleccionar la tabla de barras paralelas. Podemos hacer un intercambio de filas y columnas.
podemos eliminar los países que están a nulo. Vemos que con las métricas elegidas la gráfica quizá no quede del todo claro, no quede muy fácil de interpretar debido a la diferencia de valores entre una métrica y otra, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es jugar y adaptar la escala. Para simplificar su visualización, podríamos configurar la escala del eje y, por ejemplo, pues dando botón derecho, aquí en editar eje, en la escala la podemos adaptar para que sea logarítmica, de manera que, bueno, vemos que prácticamente la mitad de la gráfica es del 1 al 10, donde la métrica MCR se identifica bastante bien, y la segunda parte de la gráfica sería del 10 al 100, donde bueno, pues tiene casi todos los valores el porcentaje de investment. Y bien, con este fácil ejemplo, lo que se pretendía mostrar es que es tal como habíamos mencionado, que con otras fuentes de datos, independientemente del tipo de fuente de datos que hayamos trabajado, en los análisis hechos, es que si la información a analizar está relacionada, podemos hacer ciertos análisis y cuadros de mando utilizando distintas fuentes y uniendo la información. Por tanto, podemos sacar análisis de tablas independientes o podemos mezclar información podemos analizar información que esté relacionada.